Ahora sí, buenas noches a todos. Esta noche pues Carlos me dio la oportunidad de dar el estudio. Soy Patricio, para los que no me conocen. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy importante, pero primero quisiera compartirles de lo que he estado leyendo últimamente en el libro de Jeremías. Ha sido muy interesante ver cómo Dios le pide a su gente que confíe en Él, pase lo que pase, ¿no? Entonces, últimamente me he estado viendo envuelto en situaciones en las que tengo que confiar en Dios plenamente, y seguramente tú también que me estás escuchando. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con esto? Que tenemos que confiar plenamente en Él, que Él tiene el cuidado de todo tiene el cuidado de Dios. Es como si fuera un rompecabezas perfecto en nuestra vida. Dios tiene el cuidado perfecto en esa parte porque Él tiene todo bajo control, y es muy importante confiar en Él, aunque a veces no lo podamos hacer. Eso es lo que he estado leyendo últimamente en el libro de Jeremías. Y bueno, vamos a empezar con el estudio de hoy, que se llama El fin de un reino. Vamos a hablar del reino babilónico. Y les voy a dar un poco de contexto de qué es el reino babilónico. Y bueno, vamos a empezar con una oración para que Dios nos dé entendimiento. Vamos a empezar. Dios, te damos muchas gracias por este estudio. Te damos gracias porque pues nos das la oportunidad de escuchar tu palabra y de aprender de ella, Dios. Te quiero pedir mucho por la salud de todos los que nos están escuchando y de sus familias, que nuestra fe crezca en ti y que podamos confiar cada vez más en ti, que podamos darte la gloria en donde quiera que vayamos. Y bueno, Dios, muchas gracias por esta noche y gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a hablar del fin del reino. Vamos a empezar explicando quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey en la Biblia que era el rey de Babilonia. Y ese rey, al principio de su historia hizo cosas muy atroces y llevó cautivo al pueblo de Judá, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió y porque Dios dijo en su juicio de Dios, porque no habían escuchado el pueblo de Dios todo lo que Dios le había mandado y se habían apartado de Dios, habían apartado sus corazones de Dios y desobedecido sus mandamientos. Mandó muchos profetas Dios para avisarles del juicio venidero que iba a venir con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero no hicieron caso. El profeta Jeremías y muchos otros más profetas les compartieron del juicio de Dios para que se arrepintieran de sus malas obras, de sus malos caminos, pero no hicieron caso y siguieron haciéndolo a su manera, siguieron ignorando a Dios. Por lo tanto, Dios permitió que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que era un rey muy poderoso, muy poderoso, pues pudiera conquistar Judá, que es el pueblo de Dios. Y bueno, vamos a empezar. Ese era Nabucodonosor, era un rey con mucho poder, con muchas riquezas, con mucha gente que lo apoyaba en las guerras, y por eso lo pudo hacer. En nuestras vidas nos podemos ver así algunas veces, o muchas veces, ¿no? ¿Cómo así? Como Nabucodonosor, que tenemos mucho poder, que nos creemos invencibles, eternos. Y vamos a hablar de otro personaje que es el nieto de Nabucodonosor, que se llama Belsasar. Vamos a hablar de él, pero también Belsasar también se creía invencible, todopoderoso, se creía que era el dueño de todo, y a veces así en nuestras vidas podemos hacerlo nosotros también. Me refiero a que nosotros muchas veces no vemos a Dios o nos queremos hacer nuestra propia vida a nuestra propia manera, en nuestras propias fuerzas, ignorando completamente al Dios del universo, al Dios que creó todo, ¿no? Y eso es un grave error. Es el error que cometió Judá al no creer en Dios, al no obedecerlo, y es el error que también nosotros podemos hacer al ignorar a Dios. Entonces es muy importante dar este ejemplo, y se llama el estudio El fin del reino babilónico, el fin de un reino. Bueno, entonces les voy a dar el contexto del nieto de Nabucodonosor, que como lo vuelvo a repetir, se llama Belsasar. Y les voy a leer para eso, vamos a leer
Daniel 5, del versículo 1 al 4. Vamos a esperar a que lo encuentren en la Biblia, que abran sus Biblias, por favor, y que vean el capítulo de Daniel 5, versículos del 1 al 4. Yo ya lo tengo aquí, pero esperamos un segundo para que también ustedes lo puedan leer. Y vamos a hablar del contexto de Belsasar, del contexto del juicio de Dios y de cómo nos podemos identificar nosotros aquí. Voy a empezar a leer Daniel 5 del 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es muy importante ver esto y entenderlo, porque Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, que era un rey súper apartado de Dios, que no quería saber nada de Dios, aunque él sabía del conocimiento, de la existencia más bien del Dios eterno, que es Jehová, que es el Dios de la Biblia. Él no quería saber nada y le faltó tanto el respeto a Dios, que de los vasos que habían traído de la cautividad de Judá, que estaban resguardados, él hizo una borrachera, invitó a 1000 invitados y agarró y puso: vamos a traer todos los vasos de la casa de Dios y vamos a beber vino en ellos con las mujeres. Hicieron un desorden horrible, horrible. Una fiesta muy pecaminosa, que se pueden entrar en muchos detalles, pero lo único que aquí nos dice es que se pusieron muy mal con el alcohol y que mandó el rey Belsasar a traer los vasos de la casa de Dios. Y eso es una ofensa muy grave a Dios. No puede estar haciendo eso él, porque no puede estar emborrachándote con los vasos del templo de Dios, que son de oro y de plata. Entonces, vamos también a leer Salmo 53.1. Salmo 53.1. Vamos a leerlo, que viene aquí. Salmo 53.1. A ver. Bueno, Salmo 53.1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron maldad, abominable maldad. No hay quien haga bien. Vamos a ver. Sí, ese es el versículo. No hay quien haga bien, dice aquí. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, después de ver esto, tal vez tú te puedas identificar en tu vida pasada o en tu vida presente, en la cual pues puedes haber dicho o puedes decir que no hay Dios, así como lo hizo el rey Belsasar en este momento. En este momento que hizo la fiesta, no le importaba a Dios, mandó traer los vasos del templo. Y bueno, vamos a ver qué pasó después. Es muy importante ver qué pasó después, porque en nuestras vidas también lo podemos ver identificado. Por ejemplo, actualmente estamos en el 2020 y podemos ver el auge de la tecnología, ¿no? En los últimos años la tecnología ha crecido muchísimo, los procesos, la economía, en algunos lugares hay mejores que otras, pero bueno, hablando de esto, todo esto tiene que ver con que nos hemos separado de Dios y hemos puesto nuestra mirada y nuestro objetivo en otras cosas, sea la tecnología, sea las riquezas, sea la ciencia, lo que sea, muchas cosas. Y la tecnología es una de ellas, ¿no? Hemos visto, yo como ingeniero, estoy estudiando ingeniería mecatrónica y bueno, voy en el séptimo semestre y estoy viendo cómo la tecnología ha avanzado muchísimo. Desde los 1950, de los años 50 del siglo pasado, ha crecido muchísimo. Pero esto más que nada se los digo porque tiene que ver con que hemos puesto nuestros ojos en muchas cosas, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la realidad de lo que nos dice Dios con respecto a este tema y vamos a hablarlo en Romanos 3.19, el versículo Romanos 3.19. Vamos a leerlo. Vamos. A ver.
Romanos 3:19, vamos a leerlo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto es muy importante recalcarlo. Todos vamos a rendir cuentas a Dios, cristianos y no cristianos, pero nosotros, más bien los que creen en Cristo y los que han aceptado a Cristo en su corazón y se han arrepentido de sus pecados, esos son los verdaderos hijos de Dios, y ellos son los que van a tener y se van a enfrentar a un Dios amoroso cuando después de la muerte, y también aquí en la tierra, en vez de un Dios de ira, si realmente nunca te arrepentiste de tus pecados y nunca quisiste reconocer al Dios creador del universo, que en este caso sería como Belsasar el rey lo hizo, ¿no? Vamos a ver qué sigue, vamos leyendo. Bueno, vamos a seguir leyendo Daniel 4, pero ahora el versículo 29 y 30. Daniel 4, versículo 29 y 30. A ver. Aquí está. Aquí está. A ver. Daniel 4, versículo 29 y 30. Dice así. Y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí el rey está viendo toda la grandeza, el poder de la ciudad de Babilonia. Está en el palacio y está en un balcón y está contemplando toda esa grandeza y poder de esa ciudad de Babilonia. Y aquí nos dice Dios qué es lo que va a pasar después, pero aquí tal vez tú te puedas sentir identificado en que alguna vez o tal vez en el momento presente estés contemplando tus logros, tus metas, o más bien todo lo que has permitido que te quite la mira de Dios, ¿no? Y más que nada lo que ha hecho que tu propio yo, que es falta de humildad y es el egoísmo, haga que no voltees o volteemos a Dios, ¿no? Es muy importante no ver eso porque Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón, ¿sí? Ese es el versículo de Daniel 4, 29 y 30. ¿Sí? Vamos a leer ahora, de una vez ya que estamos en Daniel, vamos a leer Daniel 5, del 5 al 9. Daniel 5, del 5 al 9. Dice así. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Ok, ahora les voy a explicar más o menos qué pasó aquí. Después de que el rey Belsasar mandó a traer todos los vasos y copas de oro y de plata del templo de Dios, y se puso borracho con eso, y no le importó ni siquiera la divinidad de Dios y el respeto hacia Dios, ¿qué pasó después? Estaban ahí sentados todos en la fiesta, y en la pared aparecieron unas manos y escribieron esas manos unas escrituras en la pared que ahorita vamos a leer qué decían esas escrituras. Todos se murieron de miedo, el rey se puso pálido, estaba lleno de miedo porque no sabían de dónde habían aparecido esas manos. Solo aparecieron unas manos escribiendo en la pared unas frases que ahorita vamos a leer. Entonces mandó el rey
a todos los sabios que eran los adivinos, los hechiceros y todos los sabios de Babilonia, a que les dijeran qué decía en esa pared, porque estaba escrito en palabras que no se comprendían fácilmente, y ahorita las vamos a leer, ¿sí? Y ninguno de ellos pudo adivinar, o más bien interpretar, lo que se había escrito en esa pared. Entonces, aquí vemos otra cosa. Belsasar no le importó lo que dijo Dios, lo que dice Dios, ni respetó a Dios, y Dios de inmediato mandó una consecuencia, o mandó una señal de un juicio para Belsasar, y ahorita vamos a ver qué sigue. Vamos a seguir leyendo hasta el 11 y el 12 de una vez. Dice, Daniel 5:11 dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel. Ahorita vamos a hablar quién es Daniel, al cual el rey se puso por nombre Beltasar, no Belsasar, sino Beltasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Bueno, vamos a explicar un poco quién era Daniel. Daniel era un hombre de Dios, un hombre que siempre puso a Dios primero, en cualquier situación. Es el famoso Daniel de la Biblia, que fue echado al foso de los leones, y que ningún león se atrevió a abrir la boca, más que se atrevió, pudo abrir la boca. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios estaban con Daniel. Dios lo mandó a ser un hombre de Dios en Babilonia, alrededor de mucha gente que no creía en Dios y que veneraban a otros dioses, a otros ídolos, pero Daniel siempre se mantuvo obedeciendo a Dios. Lo echaron a un foso de los leones y Dios siempre lo estuvo cuidando. Salió sin un rasguño ese foso de los leones, pero más que nada Daniel era un hombre con una fe fuerte en Dios y que siempre se valía de él, de Dios, para hacer lo que fuera. Dios lo recompensó mucho, tanto así que él tenía el poder y la habilidad de descifrar los sueños y varias cosas como visiones que tenían las demás personas. En especial se habla del rey Nabucodonosor, y en este caso el rey que es su nieto Belsasar. Entonces Daniel era un hombre de Dios que siempre puso a Dios primero, y por eso Dios lo bendijo. Quiero también hacer un énfasis, o un pequeño paréntesis más bien, sobre cómo nosotros nos podemos mostrar como el rey Belsasar cuando vio los dedos en la pared escribiendo. Nosotros también nos podemos poner pálidos, nos podemos poner nerviosos, nos puede dar miedo cuando pasan cosas duras en nuestras vidas o en las vidas de otros, cosas inexplicables. ¿A qué voy con esto? Vamos a hablar de un tema muy, muy actual, el tema del coronavirus. Rápidamente, ¿qué pasa con ese tema? Nosotros nos agarró de sorpresa, nos saca de onda, ha cambiado toda la perspectiva del mundo, y ahora sí, toda la fortaleza que creíamos que teníamos, el poder, la fortaleza, la grandeza, todo eso que teníamos y la estabilidad que creíamos que teníamos antes de la pandemia, Dios permitió una pandemia global y ahorita todo ha cambiado. Así pasó con el rey Belsasar, el cual vio las escrituras en la pared y se puso de miedo. También les puedo comentar en este paréntesis de los terremotos que hemos vivido en México, tanto en el 85 como en el 2017. Yo todavía no nací en el 85, no puedo contar mucho de eso, pero me han contado mis padres y otra gente, mucha gente me ha contado el 85, pero el 2017 sí les puedo contar. En el 2017, que fue hace 3 años, pues yo estaba en mi escuela y bueno, estudiando la carrera, y bueno, pasó el terremoto y se cayeron unos puentes y bueno, lamentablemente fallecieron 6 personas, y una de ellas era mi amigo Juan Carlos Álvarez,
y bueno, simplemente ahí todos los jóvenes que estaban en su onda, en la fiesta, en las borracheras, todos los de mi escuela, se dieron cuenta, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Todo estaba muy bien y de repente viene un terremoto, fallecen personas, la escuela se cae. ¿Y dónde está nuestra fortaleza? Ves la verdadera fragilidad de la vida. Y hay innumerables ejemplos, no solo el coronavirus o un terremoto, seguramente tú y yo tenemos innumerables ejemplos de cómo Dios, en su misericordia, nos hace ver nuestra fragilidad para que volteemos a verlo a Él. Y este es un momento de la historia en el que podemos y debemos voltear a ver a Dios, porque nos está mostrando nuestra fragilidad y nos está mostrando que estamos separados de Él y estamos poniendo la mira en muchas otras cosas que nunca te van a llenar, que nunca van a ser suficiente y que nunca van a suplir el lugar que Dios tiene en la vida de las personas. Vamos a seguir leyendo Daniel 5:22. Seguimos en el capítulo 5. Ahora vamos al versículo 22. Dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Ok, Belsasar tuvo su oportunidad. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor y estaba envuelto en una Babilonia que sabía de Dios, que sabía de Jehová, pero él nunca quiso escuchar de Dios. Él nunca quiso, y tal vez tú también te puedas sentir identificado. Yo sí me siento identificado porque yo mucho tiempo, yo llevo siendo cristiano desde el 2013, hace 7 años, pero soy joven, la verdad, pero antes de ese tiempo a mí no me importaba Dios, no me importaba, ni me interesaba, y es más, ni siquiera acudía a Él para nada, ¿no? Algunas personas acuden a Dios cuando tienen un momento difícil, pero bueno, Dios no es un bombero para apagar fuegos, Él es un Dios que quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. Pero bueno, Belsasar tuvo su oportunidad, como dice en el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? A ti, que tal vez te han compartido de la Biblia, de la palabra de Dios, y por alguna u otra razón no has querido escuchar o no has querido entregarle tu vida a Dios. Ese es el ejemplo de Belsasar. Yo también lo hice, pero ahora, gracias a Dios, Él me trajo a su conocimiento y ahora puedo decir que soy un creyente hijo de Dios por su gracia. La gracia es un favor no merecido. Vamos a hablar más de eso al final. Seguramente a ti Dios te ha buscado de muchas maneras. A mí me buscó de una manera increíblemente rara, no rara de mala, sino rara de sorprendente, porque una señora le compartió una señora desconocida, le compartió a mamá de la Biblia cuando mamá estaba en unos momentos muy complicados, y esa señora le invitó a tomar un café y luego le compartió de Dios, le invitó a un estudio bíblico como el que estamos teniendo ahorita, como el que da Carlos todos los jueves, y bueno, esa señora muy linda le compartió, nos invitó, mamá me dijo, oye, ¿quieres ir? Le dije, ok, voy. Y bueno, fui, y al principio no quise ir así muy fácilmente, pero al final de cuentas fui, y más que me encantó, me sorprendió cómo la gente sabía de todo lo que dice la Biblia, que yo creía que era un libro que se tenía guardado en un librero, pero en ese momento me di cuenta que es un libro que puedes escudriñar diariamente, que puedes entender diariamente con el conocimiento que te da Dios del libro, que es la Biblia, de su palabra. Entonces, seguramente a ti muchas personas te buscaron o te han buscado o te están buscando y te invitaron a este estudio y bueno, es más que nada la principal intención es que Dios te está buscando y que Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados. Vamos a hablar más de eso al final. Pero sí, seguramente Dios te buscó o te ha buscado en este momento. El corazón del hombre se rebela contra Dios, como lo hemos visto en este ejemplo y como pues lo podemos ver en la actualidad, como el corazón del hombre con todas las guerras políticas, con toda esa gente, incluyéndome que yo como estaba antes, que simplemente se burla de los cristianos, se burla de los creyentes, se burla de la Biblia, la quiere
bueno, no subestimar, sino desestimar lo que dice la Biblia. Es la actualidad, es la cruda realidad, pero Dios nos promete que vamos a ser victoriosos. Como dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ahora vamos a hablar del gran pecado de Belsasar, y esto es en Daniel 5:23, el siguiente versículo. Dice así: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Muy claro aquí, como Dios dice en este versículo que Belsasar ni siquiera se humilló ante Dios, se ensoberbeció, su corazón se endureció, hizo traer los vasos del templo, se emborrachó y no quiso saber nada de Dios. Ahora Dios está respondiendo en juicio contra Belsasar, y vamos a ver qué va a pasar después. Que al final de cuentas el gran pecado de Belsasar es el orgullo, ¿no? Que el orgullo impide que tú te acerques a Dios en tu vida, ¿no? Entonces, sí, seguir tu vida como a ti te place, a tu manera, como tú quieres, a la hora que tú quieres, donde tú quieres, sin consultar a Dios. Justo lo que hizo Belsasar, sin nunca arrepentirte. Y los dioses, aquí dice, dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Ok, tal vez tú no estés, o tal vez tú no hayas alabado a esos tipos de dioses de plata, de oro, de piedra, de madera, pero tal vez a otros dioses como el dios del dinero. No me refiero a un dios físico, el dinero, sino a vivir por las riquezas, a vivir por la fama, a vivir por las posesiones, por el placer, por los títulos, por muchas otras cosas que son pequeños ídolos que ponemos en nuestra vida y que le damos más importancia que a Dios. Y eso no es correcto de ninguna manera, lo dice la Biblia. Vamos a leer en esa parte Isaías 53, versículos 5 y 6. Isaías 53, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo. Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es muy... Aquí cuando dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, se refiere a Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz, siendo él perfecto y sin haber pecado nunca. Él fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, molido por nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados. Él siendo perfecto, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su dolor, fuimos nosotros curados. ¿Qué pasó antes? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Uno de los versículos que a mí en lo personal me encanta, me gusta mucho y me hace reflexionar que Jesús sufrió mucho y sufrió muchísimo más de lo que nos imaginamos, pero lo hizo con mucho amor y lo hizo con gracia. Como lo vuelvo a repetir, gracia es un regalo no merecido. Por lo tanto, es increíble leer estos dos versículos, Isaías 53, 5 y 6, porque Dios nos muestra su amor claramente. Y te está buscando a ti, y me buscó a mí, y me busca diariamente, y ya soy su hijo, y soy hijo por su fe, más bien por la fe en Jesús, ¿sí? En que Él pagó por mí en la cruz. Vamos a ver qué pasó después con Belsasar. Es muy importante lo que viene aquí en el versículo Daniel 5,
capítulo 5, versículo 24 al 28. Daniel capítulo 5, versículo 24 al 28. Vamos a leerlo. Seguimos en Daniel 5. A ver. Daniel 5, 24 al 28. Ok. Dice así, versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené. ¿Qué significa Mené? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez. O Pérez. Pérez yo creo. Dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sí? Entonces, en la pared se escribieron estas palabras que fueron Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esta condenación es directamente para Belsasar el rey, después de haber traído los vasos del templo de Dios y haberse emborrachado allí. Dios también va a traer un juicio al final de los tiempos y vamos a tener que rendir cuentas todos. Y solo podemos ser justificados por la fe en Jesús, no por obras. ¿Sí? Aquí lo podemos ver en el versículo Jeremías 17:10, que nos habla de cómo Dios sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Vamos a leer Jeremías 17, versículo 10. ¿Sí? Dice así. Bueno, el 9 y el 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios sabe perfectamente lo que hay en mi corazón, en tu corazón, en todos los corazones de las personas, y lo que había en el corazón de Belsasar. Y por eso Dios le dio la oportunidad de Belsasar de arrepentirse, pero no lo quiso hacer. Y ahora nos está dando la oportunidad y me la ha dado a mí y a ti también. ¿Sí? Entonces es muy importante hacerle caso a Dios y no ignorar el pago que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestros corazones. Y va a haber un juicio en el que vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y solamente podremos ser justificados por la gracia de Dios y no por las obras las obras buenas que hagamos, porque como lo dijo alguna vez Carlos, las obras la aritmética de Dios no es como nuestra aritmética, no es una obra buena, dos malas, más obras buenas y malas, no se trata de eso. Ningún hombre por sus propias fuerzas puede ser salvo, solamente creyendo en Cristo Jesús. Por eso vamos a leer el versículo Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 y vamos a ver del juicio de Dios. Hebreos 9:27. ¿Dónde está Hebreos aquí? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros todos vamos a morir, la única cita asegurada que todos nosotros tenemos es la muerte. Todos vamos a morir, unos antes que otros. Acabo lamentablemente de perder a un amigo de 20 años. Todos nos vamos a morir. ¿Y qué va a pasar después de eso? Vamos a enfrentarnos a un Dios de amor o a un Dios de ira. Todo depende si tú te apropias del regalo que Jesús nos da cuando murió en la cruz por nosotros hace más de 2000 años, cuando pisó este planeta en el que vivimos. Vivió una vida perfecta, nunca se equivocó y pagó por nuestros pecados en la cruz.
Vamos a leer una serie de versículos que tienen que ver con este tema. El siguiente versículo es Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. ¿Sí? Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley no te justifican, no me justifican, no justifican a nadie, solo Cristo. Y como lo dice aquí en el versículo 16, por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo que tiene que ver con este tema, que es el versículo de Job 9:2. Job 9:2, Job está antes de Salmos y dice así, Job 9:2. A ver. Bueno, Job 9:2 dice así: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esto es del Antiguo Testamento, Job. Y luego ya llegó en el Nuevo Testamento, ya estamos hablando de Jesús, que es la única forma de justificación que existe y que existirá. ¿Sí? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Como dice aquí en el versículo Job 9:2, solamente con la fe en Cristo. Hago hincapié en esto porque es lo más importante y es el mensaje de la Biblia de inicio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, también les quiero vamos a leer el versículo Romanos 6:23, que es un versículo muy conocido y muy importante. Romanos 6:23. Dice así, a ver. Romanos 6:23. Dice, muy famoso este versículo, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, como se comentó antes. Un solo pecado te separa de Dios, te separa de la comunión con tu Creador, y ese pago es la muerte. Pero el regalo de Dios, dádiva es regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna con Él en toda la eternidad, no porque nos los ganamos, sino por su simple voluntad y gracia. Increíble, la verdad, es algo increíble. Y por último vamos a leer de este tema el versículo Santiago 2:10. Santiago 2:10. Dice así, Santiago 2:10. Bueno, aquí está. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare todos los mandamientos de Dios, que es la ley, a eso se refiere, toda la ley, pero ofendiera en un punto, que se equivocare, que pecare en un punto, se hace culpable de todos. Esto es algo muy impactante y muy fuerte para nosotros, sabiendo que con un solo pecado ya estamos separados de Dios. Y Jesús no solo vino para pagar por ese solo pecado, sino por todos nuestros pecados y por todos los pecados de la humanidad. Por eso es el mensaje del Evangelio, el mensaje de amor de Dios. Jesús te da un boleto para ser canjeado para el cielo eterno. Como lo vuelvo a repetir, no lo puedes encontrar en ningún otro lugar, solo en Jesús. Y para terminar, bueno, vamos a hablar del destino de Belsasar. El destino de Belsasar. ¿Qué pasó con Belsasar? Esto, ahí viene lo más fuerte. En Daniel 5. Daniel 5, 29 y 30. El destino de Belsasar. Daniel 5, 29 y 30. ¿Dónde está? Aquí está. Daniel 5, 29 y 30. Después de que les dieron la interpretación, Daniel le dio la interpretación al rey de lo que había sido escrito en la pared. Esto fue lo que pasó. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura
y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí acaba el capítulo 5. Aquí no hay obra, como lo dice, no son obras falsas de arrepentimiento como la que el rey Belsasar hizo aquí en el versículo 29, que dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahí vemos eso, pero esa no es una obra de arrepentimiento real, sino solo reconocer y humillarte ante Dios. Y luego el versículo 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es muy importante conocer el contexto histórico de la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia, y tú lo puedes buscar en Google, puedes ver fotos, y tenía unas murallas muy grandes, de más de 20 metros. Era una ciudad impenetrable, y por eso yo creo que estaba en la fiesta el rey y no le importaba ningún ataque, a pesar de que los medos estaban afuera de esas murallas situándolos. Lo que pasó después, cómo entraron a esa ciudad fortificada, los medos excavaron bajo tierra. En vez de tirar toda esa muralla, excavaron bajo tierra, hicieron un túnel, pasaron bajo tierra, y ellos y los babilonios, incluyendo el rey Belsasar, estaba en la fiesta, ni se dio cuenta, no se escuchó nada, entraron en la noche y fue muerto Belsasar y mucha gente. Esto nos queda muy claro, cómo el juicio de Dios es muy claro para los que no se arrepienten, para los que no quieren reconocer a Dios. Así como el rey Belsasar, tal vez tú no has reconocido el poder y la grandeza de Dios y la autoridad de Dios, pero tampoco tal vez has reconocido lo que Jesús hizo en la cruz para salvarte a ti, a mí y a toda la humanidad, solamente si creemos en eso, si creemos en Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios. Y como dice en Juan 3:16, que es el versículo más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy claro aquí cómo Dios nos manda a que dejemos la tecnología, la ciencia, las posesiones, o sea, la riqueza, la fama, el éxito, muchas otras cosas, que lo dejemos al lado y que pongamos a Dios primero, que reconozcamos la fragilidad de la vida del hombre, que puede venir en un terremoto, se acaba, en una pandemia se acaba, todos lo sabemos. Pero Dios nos ofrece una vida mejor, nos ofrece una vida eterna en el cielo y una vida abundante aquí en la tierra, abundante, llena del Espíritu Santo y llenos de Dios. Cuando tú enfrentes un problema, no significa que ser creyente o ser hijo de Dios significa que vayas a vivir sin problemas, sino más bien significa que cuando pases por un problema, Él va a estar a tu lado y ese problema lo va a utilizar para bien, como dice en Romanos 8:28, que se los voy a decir. Romanos 8:28 dice: mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está contigo en medio de los problemas. Y bueno, el día es hoy, hoy 29 de octubre, para que Dios te está llamando a tu corazón, si es que realmente todavía no te has arrepentido de todo tu corazón. Vamos a leer un versículo muy importante que habla del día de hoy. Ese versículo es 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2, que habla de este tema. A ver, vamos a ver. 2 Corintios 6:2 dice así. Aquí está. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día de salvación. Me encanta este versículo, me encanta, porque dice: el momento es hoy, ¿no? La vida es hoy. El momento de que tú voltees a Dios es hoy, no lo postergues para quién sabe cuándo.
No sabemos qué vaya a pasar el día de mañana. Nadie se tenía esperado esta pandemia. El día es hoy para que tú, por la gracia de Dios, voltees a ver a Dios y aceptes tu condición de pecador, porque todos lo somos. Todos hemos tenido ira, lujuria, celos, envidias, muchas otras cosas. Cada uno sabe que tiene en su vida y que ha tenido. Y como todos somos pecadores, y la única forma de tener una relación con Dios que estaba rota es por medio de la fe de Jesucristo, el día aceptable es hoy. Hoy es el día para que tú te acerques a Dios. Como yo ya se los dije, vamos a leer 1 de Juan 5, 11 y 12. 1 de Juan está casi al final de la Biblia. Es uno de los últimos libros de la Biblia. 1 de Juan 5, 11 y 12. Ok, dice... Bueno, desde el 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios le ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es muy claro como el agua. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí está, la invitación es hoy, la invitación de parte de Dios para que tú puedas tener una relación con Él. Y bueno, ese es el estudio de hoy. Es el fin de un reino babilónico, y hablamos también del fin del reino que fue en el pasado, pero también va a haber un juicio venidero que va a ser el juicio que va a ser la segunda venida de Cristo, que es todos vamos a rendir cuentas ante Dios, y solo vas a ser encontrado justificado si aceptaste a Cristo en tu corazón y si te arrepentiste de todo tu corazón, no con obras superficiales, sino de todo tu corazón, de todos tus pecados. Dios está feliz, y como lo dice aquí, hoy es el día de salvación y Dios te está buscando hoy, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedes aceptar a Cristo en tu corazón?